Iglesia amada, nos encontramos nuevamente en el capítulo 8, ya finalizando el capítulo 8, y todavía el pueblo se encuentra en ese lugar al que habían llegado cuando salieron de Babilonia, al río Ahava. Y ya han estado allí alrededor de 12 días. Y lo que vimos, lo que hemos estado estudiando es que Esdras se reúne al pueblo de Israel para organizar el viaje, esas personas que venían subiendo. Pero cuando se reunió en ese lugar, recuerdan ustedes que no encontraron sacerdotes ni levitas, de modo que Esdras envía un grupo especial para que vayan a un lugar y convoquen a esos sacerdotes y a esos levitas para que volvieran para enseñar la ley del Señor. Y luego, después de eso, convoca al pueblo para hacer un ayuno pidiendo guía y protección a Dios ante el peligro que enfrentarían por el camino, demostrando así que estaban confiando en el Señor y no en el rey Artajerjes para que les diera tropas para que ellos pudieran volver a Israel. Luego, el pasaje que tenemos el día de hoy, que tenemos frente a nosotros, Esdras da el último paso antes de partir. Y es organizar todo lo relacionado con los inmensos recursos que llevarían a Jerusalén. Recuerden que ellos no solamente son 5.000 personas que van hacia Jerusalén, ellos llevan una gran fortuna, una gran cantidad de recursos para Jerusalén. Este pasaje entonces se centra entre la confianza absoluta en Dios y la integridad en la administración. Esa es la relación en el pasaje. La confianza absoluta en Dios y la integridad en la administración de parte de los hombres. Y quiero que desde ya tengamos en mente la pregunta que vamos a estar o que va a estar guiándonos en esta mañana. Y la pregunta es esta: si decimos que dependemos totalmente de Dios, y creo que en buena medida todos nosotros hemos dicho eso en algún momento, si decimos que dependemos totalmente de Dios, ¿cómo debemos actuar en la vida real para que Él bendiga y respalde nuestra obra? Si nuestra confianza en Dios es tal como nosotros debemos o decimos, ¿cómo debemos actuar en la vida real para que Él bendiga y respalde nuestra obra? Porque no solamente basta con decir que confiamos en Dios. Esa confianza tiene que verse en nuestras acciones. Si tú dices que confías en Dios, debes demostrarlo. Y el argumento que quiero que quede grabado en nuestros corazones es este: Dios bendice la obra que refleja integridad intachable, fe humilde y adoración a Cristo. Y ese es el argumento de mi sermón. Dios bendice la obra que refleja integridad intachable, fe humilde y adoración a Cristo. Son esos tres elementos los que van a estar guiando nuestro sermón en esta mañana, que yo he titulado Confianza total y cuentas claras, administrando lo que le pertenece a Dios. Confianza total y cuentas claras, administrando lo que le pertenece a Dios. Así que Dios bendice la obra fiel, la obra que refleja primero integridad intachable, y es el primer punto que nosotros encontramos en los versículos 24 al 30. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos a sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios. Eh, que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová y sois santos, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y de los levitas, de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y lo que nosotros encontramos primero es ese paso que da Esdras. La escritura nos dice que él escogió, dice, apartó 12 líderes de los sacerdotes y 12 levitas, enfatizando que la obra de Dios requiere personas preparadas y comprometidas para el servicio. Y el verbo que usa acá es bien importante porque implica el apartar no solamente una selección al azar. No es como que Esdras se paró enfrente de los sacerdotes y dijo: a ver, usted. No, no, lo que el verbo está implicando acá es hacer, escoger de forma especial a alguien para el servicio. Y esto está dirigido directamente por Dios.
Y aunque no salta a la vista en la lectura, este versículo en realidad nos está mostrando ese grupo especial de sacerdotes, 12 sacerdotes y 12 levitas. Y ese número es importante porque Esdras quiere que nosotros tengamos en mente y quería que los oyentes tuvieran en mente que lo que estaba implicando era la restauración de Israel después de haber sido castigados y disciplinados en Babilonia. Ese número es importante porque señala esa restauración de todo Israel, de las 12 tribus que ahora estaban representadas y reunidas en esos 12 que estaban allí. Y entre estos que son nombrados están dos personas, Serebías y Jasabías, y junto con ellos sus parientes. Y estos nombres son importantes porque ya Esdras nos los ha mostrado. Mire lo que dice el versículo 18. Dice: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y a sus hermanos 18, y a Jasabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari y a sus hermanos y a sus hijos 20. ¿Y por qué son importantes esos dos nombres? Porque estos al principio no habían decidido ir con los que volvían en este grupo. Ellos fueron de los convocados cuando Esdras hizo el conteo entre los israelitas y vio que no habían sacerdotes. Y que llamó para que fueran a ese lugar, a Casifía, para que los convocaran. Y escogieron a estos dos hombres, Serebías y Jasabías, con sus familias. Fue después de responder al llamado urgente de Esdras, cuando faltaban levitas junto al río Ahava, que decidieron sumarse. Y ahora aquí se les concede un gran privilegio, el del cuidado de los tesoros más sagrados del pueblo de Dios. Ahora, estos no solamente son convocados para que acompañen el grupo, sino que ahora se les ha delegado una responsabilidad. Y eso, mis amados hermanos, es bien importante porque es una muestra de misericordia. Dios es rico en misericordia. Y su mano se extiende incluso para aquellos que al principio no buscaron con el mismo fervor que otros. Esdras hubiera podido escoger de los primeros que aceptaron ese llamado, pero ahora llama a estos dos hombres y les da esa responsabilidad. No lo hicieron al principio, pero cuando aceptaron el llamado ahora tienen la responsabilidad. Y yo creo que esto también nos sirve a nosotros de aliento, iglesia. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes por alguna circunstancia dudó en venir, por ejemplo, o titubeó antes de responder al llamado de Dios, porque eso suele pasarnos a nosotros. Escuchamos la voz de Dios y a veces no hacemos caso a lo que el Señor nos dice a través de su palabra y no somos tan obedientes al principio, como que nos cuesta, como que dudamos. Dios nos ayuda para afirmarnos y no mira eso, sino que nos extiende su gracia y su misericordia. Y creo que eso es importante porque puede pasar en ocasiones en nuestras vidas que todos hemos tenido momentos en los que preferimos tal vez un poco quedarnos en Babilonia, como había ocurrido con ellos, quedarse en la comodidad, quedarse en la tranquilidad del lugar en donde estaban, que ir a asumir la responsabilidad de subir a Jerusalén con todos los riesgos que esto implicaba. No es demasiado tarde para buscar al Señor. Si en algún momento hemos sentido duda o inquietud, si en algún momento nos ha pasado como dijo Jesús, ponemos nuestras manos en el arado y volvemos la mirada atrás, esta es la oportunidad para que busquemos al Señor. Su mano para bien es mejor que cualquier cosa que Babilonia nos pueda ofrecer, y eso es lo que estos hombres entendieron. Cuando escucharon el llamado de Dios, fueron obedientes a lo que el Señor les estaba diciendo. Y Esdras no solamente establece que son ellos los que deben cumplir con esa responsabilidad, sino que además les da el fundamento teológico para poder hacer esto. Lo que nos dice el versículo 28, dice la palabra del Señor: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, el Dios de vuestros padres. Antes de entregarles esta responsabilidad, ellos tienen que entender qué son ellos. Vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios. Y la palabra para consagrados y para santos es la misma palabra en el original. La palabra en el original es una palabra hebrea que se pronuncia kadosh, que significa estar apartado para el servicio exclusivo a Dios. Así que Esdras lo que les está diciendo: ustedes están separados para el servicio exclusivo a Dios. Las cosas que están separadas específicamente para el servicio a Dios son su responsabilidad. Y esa es una verdad importante,
porque existe una relación inseparable entre la santidad del carácter de aquel que administra las cosas de Dios y la santidad de los recursos que gestiona. Los utensilios, todo lo que era el oro, la plata, no eran sagrados únicamente por el valor o la belleza que tuvieran. Se menciona aquí, por ejemplo, que habían 2 tazones de oro, de bronce bruñido, muy valiosos, tan valiosos como el oro. Estos no son valiosos por el material en el que estuvieran hechos. Son valiosos porque han sido apartados para el servicio de Dios. Y eso requiere de personas responsables, igualmente consagradas para esta labor. Así que la utilidad de una persona para el reino depende de su separación del pecado. Son consagrados, son santos, de manera que pueden ejercer ese servicio. Y luego les da la instrucción de lo que deben hacer. Dice, vigilad y guardarlos en el versículo 29. Vigilad y guardarlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Aquí estas 2 palabras, estos 2 imperativos demuestran que hay una custodia celosa. Ellos tenían que estar muy pendientes, estar muy pendientes. No se trata de un cuidado solamente de pasada o pasivo, o como perder algo de vista. Es una actividad de vigilancia activa, constante y deliberada. Ellos tenían que estar muy pendientes de esto. Tenían una gran responsabilidad. ¿Y saben qué es increíble de este pasaje, iglesia? Es que Esdras habría podido concentrarse en muchas otras cosas. De hecho, él ya lo había mencionado. Cuando hacen el ayuno, él está orando por los niños pequeños, porque serían los primeros afectados. Y hubiera podido seguir preocupado por ellos. Hubiera podido preocuparse, por ejemplo, por tener todo lo necesario para el viaje, los recursos, el abastecimiento, agua y demás para poder hacer el viaje, o para la logística de todas estas familias moviéndose. Pero de todo el proceso, iglesia, ¿saben a qué es lo que más le presta detalle? Es precisamente a esos recursos, a guardar lo que es de su Dios, a guardar lo que es de su Dios. ¿Qué dedicación le da este hombre y este pueblo hacia lo que le pertenece al Señor? Y eso, mis amados hermanos, nos lleva a hacernos una pregunta. Iglesia, preguntémonos, ¿cuántas veces lo que es del Señor termina en ocasiones siendo lo último para nosotros? Estas personas entendieron que lo que es del Señor debería ocupar el primer lugar y debería tener una atención especial. Pero en nuestro caso, en muchas ocasiones, es lo último en nuestra lista. Las cosas del Señor, nuestro tiempo de oración, el venir a la iglesia, nuestra ofrenda, a veces es lo último. A veces pensamos en nuestro bienestar económico, en nuestras urgencias, en nuestra vida diaria. Y lo último que pasa por nuestra mente es escuchar la palabra de Dios o dedicar tiempo a su servicio. Iglesia, y esto debe confrontarnos profundamente con nuestro deber. Hemos titulado toda esta serie Reedificados, la restauración espiritual del pueblo de Dios. Si nosotros queremos experimentar esa restauración, tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y debe ser una realidad tal cual como lo fue para Esdras. Y no era para menos, iglesia. Él entendía que esta responsabilidad era valiosa, tenía que ocupar el primer lugar porque eran grandes cantidades de recursos los que estos estarían moviendo. Algunos calculan estos valores en millones de dólares. Por eso los versículos 25 al 30 lo que nos está mostrando es lo que hace Esdras para demostrar que esto era muy valioso. Pesa el dinero cuidadosamente. Pesa el dinero cuidadosamente. No lo hace como nosotros que lo contaríamos, sino que lo pesa. ¿Y por qué? Porque las monedas en ese tiempo no eran como las monedas de nosotros hoy, todas hechas con molde. No, las monedas en esa época todas eran diferentes en el sentido de que no todas tenían la misma forma. Algunas pesaban menos, otras pesaban más. Y esto podría ser que alguien limara un poco la moneda para terminar acumulando una gran cantidad de metal precioso sin que nadie se diera cuenta a simple vista. Si nosotros limamos una moneda se va a notar en nuestra época, pero en esa época no. Así que lo que Esdras hace es precisamente
darles una responsabilidad de llevar la contabilidad y de llevar el peso correcto de lo que están haciendo. Y lo hace porque él entiende que esta es una responsabilidad delegada por el rey, pero también tenía que dar cuentas. El versículo 28 nos dice que todo esto era lo que había dado el rey. El rey le había encargado a Esdras esta tarea, como lo habíamos visto también en el capítulo 7. Pero Esdras no teme al rey. Esdras por eso no apela a amenazar a los sacerdotes diciéndoles: si ustedes no cumplen con su responsabilidad, si algo se pierde, Artajerjes el rey los va a ejecutar a ustedes, como muy seguramente podría pasar con otros funcionarios del rey. No, lo que Esdras hace para motivarlos en cuanto a eso es apelar a la santidad de Dios. Y como les dice, ustedes son santos para el Señor y los utensilios son santos. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de sus padres. ¿Qué es lo que debería motivarlos a ellos a hacer esta obra, esta labor? Entender a quién están sirviendo. Saber a quién se está dando cuentas. Iglesia, eso nos implica a todos nosotros. Todos nosotros servimos delante de Dios. Todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él es quien nos va a pedir a nosotros cuentas. Y eso es lo que Esdras hace con ellos. Y nosotros seremos tan fieles como creamos que Dios es santo. Si nosotros entendemos el carácter santo de Dios, créame, nosotros vamos a ser motivados a hacer las cosas de una forma diferente. Yo creo que un buen ejemplo de esto es lo que le pasó a Isaías en Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan ustedes? Isaías está frente al trono de Dios y lo que lo impacta es la santidad de Dios. Por eso cuando él ve al Dios Todopoderoso dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre pecador y de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. La santidad de Dios lo impacta y de inmediato el ángel toma el carbón encendido, lo pone en los labios de Isaías y lo purifica. Y después el Señor hace el llamado: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué hace Isaías? Impactado por la santidad de Dios, purificado por la obra del Señor, responde: heme aquí, envíame a mí. La pregunta, iglesia, para nosotros es si nosotros hemos comprendido realmente el peso de la santidad de Dios en nuestras vidas, de tal forma que seamos motivados a servirlo como deberíamos hacerlo. Porque solo seremos tan fieles como creamos que Dios es santo. O dicho de otra manera, la forma en que administremos lo que Dios nos ha confiado revela con total honestidad lo que realmente pensamos de Él. Y yo creo que ese es un buen filtro, un buen termómetro, una buena medida para determinar nuestro servicio delante de Dios. Lo que tú pienses en cuanto a Dios va a determinar tu servicio hacia Él. Iglesia, esto debe motivarnos a nosotros de la misma forma en que fue una motivación para ellos. Porque no solamente era pensar en la gran cantidad de recursos que ellos estaban moviendo. A Esdras le preocupaba presentar el informe correcto delante de quien debería presentarlo, delante de Dios. Y por eso entiende que su responsabilidad y la responsabilidad que está delegando a los sacerdotes es importante. Era entregar un informe correcto de la suma completa que había llegado a Jerusalén sin que nada fuera sustraído por la avaricia o por la corrupción. Y ese es un ejemplo que todos nosotros como cristianos deberíamos seguir cuando se nos confía la administración de algo. Y no solamente dentro del trabajo que podamos hacer nosotros en la iglesia, sino en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Somos administradores de las cosas de Dios. Y bien lo leía en el principio, en uno de los versículos que usaban, hablando de Corintios, cuando dice que se requiere de los administradores que sean fieles. Debemos ser fieles administradores. ¿Y qué es lo que hace Esdras? Esdras reparte los artículos por peso y lo delega a todas esas personas, dejando constancia de que cada hombre tenía esa responsabilidad de llevar eso, entregando esa para que al final, cuando llegaran a Jerusalén, cada uno entregara de acuerdo al peso que se le había dado. Y cuando llegaron a Jerusalén, dice la palabra de Dios que todo se contó y se pesó de nuevo y se registró la cifra. Y es como cuando se hace un balance, ¿no? Tiene que coincidir. Los que son contadores saben a qué me refiero. O sea, lo que entra y lo que sale tiene que coincidir. De la misma forma está registrando aquí Esdras.
El peso exacto y la cantidad exacta tienen que coincidir, no tenía por qué faltar. Y tal vez muchos podrían haber pensado, ¿será que Esdras no confía en nosotros? ¿O por qué tienen que pesarlo todo 2 veces y anotarlo? Después de todo, Dios es el que está viendo todo lo que hacemos. Pero iglesia, yo creo que ellos entendieron, al igual que entendió el apóstol Pablo cuando manejó los recursos económicos que iba a llevar a la iglesia en Jerusalén la responsabilidad. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El testimonio del manejo que Esdras estaba teniendo junto con esos sacerdotes daba testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Si no seguimos procedimientos claros, si no somos transparentes, nos exponemos y exponemos a los que sirven a una tentación innecesaria primero, pero también a acusaciones que puedan ser injustas, a suspicacias. Siempre que manejamos algún recurso económico, buscamos ser muy transparentes, llevando registro y dando informe de todo lo que hacemos, para que se vea en nosotros que somos administradores fieles. Y eso también tiene que ver con la responsabilidad delante del santo Dios a quien estamos sirviendo. Necesitamos ser fieles en asuntos de integridad en cuanto al manejo de recursos, incluso en los detalles más pequeños. Si miramos las escrituras, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que uno de los requisitos que deberían tener los obispos, los diáconos, que también se aplica a los pastores, y sobre todo nosotros, sobre todo lo que nosotros deberíamos trabajar para servir en la iglesia, es en el uso de los recursos. Pablo lo va a decir en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 8, en Tito 1:7. Pedro también lo va a manifestar en 1 de Pedro 5, 1 al 3. En los 3 pasajes se incluye esta expresión: no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Y esto no significa necesariamente hacer negocios ilícitos o aceptar sobornos. Implica estar libre del amor al dinero y de cualquier deseo de obtener beneficios materiales mediante métodos no éticos, ilegales o secretos, o buscar para lucro personal viviendo como millonarios, como suele ocurrir en muchas iglesias. Es triste, iglesia. Es triste ver los testimonios que nosotros vemos de pastores que se han enriquecido a causa de la fe. Mis amados hermanos, de hecho, esta es una de las señales de los falsos maestros. La forma en cómo usan los recursos económicos para vivir en lujo y como reyes. Esa no es la forma en cómo nosotros somos llamados a administrar los recursos del Señor. Mis amados hermanos, por eso la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Quiero que me acompañe por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3. Escuche cómo lo dice el apóstol Pedro. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, hablando acerca de aquellos que se dejaron desviar por los falsos maestros y por los falsos profetas y por herejías destructivas. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Iglesia, la advertencia que está haciendo Pedro apela precisamente a llamar la atención a la iglesia para que no se dejen desviar de los falsos maestros. Y noten lo que hacen los falsos maestros. ¿Cómo usan los recursos? ¿Cómo usan las personas? Dice que por avaricia harán mercaderías. Muchas personas, muchos de estos falsos maestros tristemente ven la iglesia como un negocio. Usan la piedad, dice el apóstol Pablo, como fuente de ganancia. Iglesia, eso no debe pasar entre nosotros. Que Dios nos ayude y nos libre del amor al dinero, porque el amor al dinero nos desvía, dice la palabra del Señor. No que tú no puedas trabajar o no que tú no puedas tener recursos, es que no ames el dinero más de lo que amas a Dios. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Nuestro servicio fiel al Señor implica devoción total a Él, no a los recursos económicos. Y debemos por eso ser fieles administradores de aquello que el Señor nos ha delegado.
La manera en cómo se manejan los recursos de una comunidad no nace de la desconfianza. Nace del deseo de que la obra sea honorable, no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de los hombres. Iglesia, que vean esa honestidad en nosotros, que vean nuestra sencillez de cómo estamos manejando nosotros los recursos. En nuestro caso, iglesia, nosotros tenemos hermanos aquí dentro de nuestra comunidad que se encargan de esto y a quienes les podemos pedir cuentas al respecto porque son honorables y porque manejan eso con total transparencia. No solamente en aquello que recogemos aquí como nuestros diezmos y como nuestras ofrendas, sino en cualquier otro recurso que nosotros manejamos. Nosotros en ese sentido somos cartas abiertas. Todo lo que poseemos procede de la mano de Dios. Todo lo que nosotros recibimos le pertenece a Él. Y lo que nos libera también de la ansiedad, iglesia, de querer enriquecernos o de preocuparnos solamente por el recurso económico. Eso nos libera a nosotros. Nos libera de la ansiedad, de la pérdida, pero también nos ayuda a darle un buen administrador, sabiendo que Dios nos pedirá cuentas. También alguien lo mencionaba en la dirección, creo que fue Mari, cuando dijo, el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho, de acuerdo a lo que nos dice Lucas 16. Y esa cosa muy pequeña, en el contexto en el que está hablando Jesús, habla precisamente acerca del dinero. Pero Él prometió que aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Quienes son fieles en esos asuntos materiales y monetarios, entonces el Señor les confiará las verdaderas riquezas. Y esas verdaderas riquezas en este contexto son las almas y las vidas de las personas. Somos llamados a administrar correctamente los recursos. Y eso es lo que Esdras quiere transmitirle al pueblo cuando le mostró lo que ellos hicieron con el manejo de los recursos. Dar cuenta de que ellos fueron fieles administradores. El asunto de la integridad se extiende y va más allá de lo financiero. Habla del carácter de una persona. Y Esdras está mostrando que es un hombre de integridad moral y de ello podían dar los testimonios aquellos sacerdotes que habían recibido estos recursos. Y esa es una de las razones por las que la mano de bendición de Dios estaba sobre él. Así que iglesia, Dios bendice la obra que busca honrarlo con una integridad intachable, pero también una fe humilde. Y es nuestro segundo punto y que encontramos nosotros en los versículos 31 al 34. Y dice la palabra del Señor, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas, por cuanto por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Así que habiendo completado entonces la preparación de este grupo de personas que volverían, después de saber cuántos eran, después de reclutar a los levitas, después de haber hecho el ayuno, y distribuir el tesoro para su transporte, luego de haber estado varios días, algunos calculan 2 semanas organizando todo esto, el grupo finalmente parte del río, a Java, el día 12 del mes primero aproximadamente, para nuestros cálculos, es abril aproximadamente cuando ellos salieron. Y esta fecha no es por casualidad. Mis amados hermanos, en las escrituras nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito. Ellos escogieron la fecha a propósito porque era una fecha que coincidía ahora cercana a la celebración de la Pascua, pero también era un recordatorio del Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto después de haber estado esclavos. Así que lo que Esdras está mostrando es que este segundo retorno presenta un nuevo éxodo para la tierra prometida. Dejar la cautividad, dejar aquello que los había tenido separados de Dios para llegar al lugar que Dios les había prometido y establecerse. Es la restauración y es mostrar precisamente la fidelidad de Dios hacia su pueblo por causa del pacto que Él había establecido con ellos. Y piensen por favor en el cuadro completo de todo lo que estaba pasando. Ellos llevaban casi 2 semanas en el río Ahava, reuniendo al pueblo, humillándose delante de Dios y organizando todos los preparativos como hemos visto. Y ahora por fin están listos para atravesar 4 meses en el desierto, confiando únicamente en Dios.
Es una confianza total en Dios. Y Dios fue fiel. Dios fue fiel a ello que ellos habían decidido. Aquello que ellos habían decidido. Por eso dice el versículo 31, dice, cuando partieron, dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. La mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros. Ese fue el lema de Esdras. Esdras se podría resumir en esa frase: la mano del Señor sobre ellos. Es precisamente saber que quien confía en el Señor va a encontrar siempre, iglesia, siempre sus manos poderosas y seguras protegiéndoles. Eso es lo que Esdras está diciendo cuando dice: la mano del Señor estuvo sobre nosotros. Su mano está siempre, siempre protegiendo a aquellos que confían en Él. Y qué precioso es saber que si dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en el Señor, vamos a ver su respuesta desde los cielos. Y este mismo pasaje nos muestra por qué ellos pudieron ver la mano del Señor. Dice: porque los libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. La mano del Señor los protegió de la mano del enemigo. ¿Y saben por qué esta frase es importante y qué es lo que realmente está diciendo? No está diciendo que fueron 4 meses sin ningún temor, sin ningún peligro real. Está diciendo que sí había enemigos y que sí había quienes acechaban ese inmenso botín. Imagínense, estos son 5,000 personas sin ejército, sin defensa y con una inmensa riqueza, caminando por lugares en donde no había ejército. O sea, voy a usar la expresión y espero que me perdonen. Eso era una papaya que muchos no podrían desaprovechar. Pero ¿por qué no pudieron hacerlo? Porque la mano del Señor estuvo sobre ellos. Así que el texto nos demuestra que la llegada segura se debió no a la suerte ni a la buena planificación de parte de Esdras, sino a la buena mano de Dios que los libró de sus enemigos y de las emboscadas reales a lo largo de ese trayecto de más de 1,500 kilómetros en un desierto abierto. Esto implicaba esa fe humilde que ellos deberían tener. Dios evitó que fueran atacados o emboscados en lugar de rescatarlos. Piensen en esto: ellos van por el desierto y los enemigos los hubieran podido atacar y Dios los hubiera podido librar, como en otras ocasiones el Señor había hecho. Pero a pesar de esto, lo que Dios hizo fue librarlos a pesar de los enemigos. Esdras está demostrando y está mostrando el control providencial de Dios. Y por eso quiere que los oyentes originales y que nosotros con ellos sepamos que podemos adorar a Dios y que podamos ver que el ayuno y la adoración por un viaje seguro fueron contestados y por eso pudieron llegar a salvo a Jerusalén. Recuerden que esa es la petición que hicieron en el tiempo del ayuno, para ser librados, porque no pidieron a Artajerjes ejército para ser librados. Y eso implicaba también el oficio de los sacerdotes y de los levitas, en cabeza de Serebías y de Casabías, que habían recibido la plata y el oro. Eso requería de parte de ellos también una dosis de fe. Piensen en esto: ellos tienen en sus manos una gran responsabilidad. Yo me imagino que estos hombres durante todo el trayecto estuvieron pidiendo al Señor que los librara, porque sabían el compromiso de lo que estaban haciendo. Y ellos entendían que poseer estas riquezas, que llevar estas riquezas, los convertiría en un blanco fácil para los ladrones y para los bandidos. Pero asumieron esa responsabilidad con total seriedad. Y eso es lo que Esdras está haciendo. Cuando rechaza la escolta militar para honrar el nombre de Dios, él entiende que el éxito al final de este viaje daría gloria a Dios y sería prueba viviente de que Dios es suficiente para proteger a los suyos. No había ejército de refuerzo, no había medios de rescate, nada que pudieran ayudarlos si hubieran tenido una emboscada. Nada los hubiera librado, pero es Dios que nos está librando. Pero de algo sí estamos seguros: habían bandidos, habían renegados que posiblemente los hubieran podido despojar, pero Dios los libró. Dios los libró. Por eso Esdras le da el crédito exactamente a quien le corresponde. ¿Quién es el que hizo todo esto?
No fue la planificación de Esdras. No fue que Esdras hubiera repartido el recurso para que si caían sobre unos, entonces otros pudieran escapar, como hizo Jacob cuando se fue a encontrar con su hermano Esaú. Que él sí dividió a su familia para que si Esaú le caía a uno, entonces los otros pudieran escapar. No, él no usó ninguna de esas estrategias. Fue confianza plena y completa en el Señor. Por eso el versículo 33 dice que llegaron a Jerusalén y todos fueron entregados estos recursos de manera fiel como se les había confiado. Iglesia, yo creo que esa es una oración que nosotros necesitamos hacer delante de Dios, porque su buena mano esté sobre nosotros en lo que respecta no solamente al manejo de las finanzas, sino a la protección y a la seguridad que nosotros debemos experimentar día tras día. Todos hemos escuchado tristemente historias en donde el dinero que se recogía se desviaba y no se usaba de forma correcta. Todos hemos escuchado historias de hombres que salieron y sirvieron en el ministerio pastoral y fueron infieles. Eso requiere, mis amados hermanos, una oración también de parte de nosotros, porque el Señor nos guarde y nos libre también. Y que su mano esté sobre nosotros y nos ayude a temerle en cuanto a esto. Por eso lo que ellos hicieron al llegar al templo fue contar los tesoros y entregar todo y contarlo nuevamente, no una vez, sino 2 veces. Fue un acto minucioso que indicaba no desconfianza, como ya lo hemos visto, sino evitar toda sospecha y todo rumor y toda malicia que pudiera dañar a los sacerdotes, a los levitas, pero también dañar la reputación de Dios mismo. ¿Y qué sucede después? Todo se pesa antes de partir y lo reciben todo, y cuando llegan a Jerusalén lo pesan de nuevo. Y yo creo que eso tiene una aplicación también a nosotros. Si yo tengo 1.000.000 de pesos y le digo, Diego, guárdame este 1.000.000 de pesos, ¿qué es lo que Diego debería hacer? ¿Contarlo? Si me estás dando 1.000.000, contémoslo. Así como dicen, cuentas 2 contados, cuentas tú y cuento yo. Y luego cuando Diego me devuelves el 1.000.000 de pesos, ¿qué va a hacer Diego? Mira, aquí está el 1.000.000 de pesos. ¿Qué está demostrando eso? Confianza. Confianza. No estoy sospechando de su honestidad. Es precisamente para evitar toda sospecha, para evitar todo malentendido. Que eso no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos que ser honestos y fieles y tenemos que ser transparentes y presentar cuentas. Eso también habla acerca de una fe humilde, de querer hacer las cosas bien delante de Dios, en confiar precisamente también en que si yo estoy guardando algo que no me corresponde, que no es mío, pedirle al Señor también que me guarde para que yo pueda ser responsable de eso que tengo a mi cuidado. Este pasaje es minucioso por eso. Todo se registra en el mismo momento. Y eso constituye transparencia. Y eso elimina cualquier sospecha de negligencia, de fraude, de hurto, de beneficio personal por parte de los administradores. La entrega del tesoro demuestra que la confianza puesta en Dios a través del ayuno y la oración no condujo al desorden. Una persona hubiera podido decir, porque lo he visto, muchas personas dicen, yo confío en el Señor, oramos y ayunamos, pero dejamos todo en las manos de Dios y no hacemos nada más. No, Esdras oró, ayunó, pidió la dirección de Dios, pero organizó. El ayuno y la oración no llevó al desorden administrativo, llevó a una mayordomía impecable y a un testimonio de honestidad intachable ante toda la comunidad de Judá y ante las autoridades de Jerusalén. Por eso el hecho de que todo fuera pesado y contado y anotado por escrito nos deja ver una verdad que no debemos olvidar. Una fe humilde no justifica el desorden. Una fe humilde no justifica el desorden. La fe humilde exige una mayordomía intachable de nuestra parte. Y luego de que vemos la acción del pueblo, al fiel del pueblo, podemos pasar al último punto, recordando, iglesia, que Dios bendice la obra que busca honrarlo mediante integridad intachable, fe humilde y finalmente adoración a Cristo. Y que nosotros vemos en los versículos 35 al 36. Dice, y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová.
y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. Como vemos, una vez entregados y contabilizados todos los tesoros de la casa de Dios, los que habían regresado, no se quedaron de brazos cruzados. Dice que celebraron actos de adoración y sacrificio con un solo propósito: reconciliarse con Dios. El viaje terminó con holocaustos ofrecidos al Dios de Israel. Y dice la palabra del Señor, nuevamente, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros y 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Recuerden, 12 ¿por qué? ¿Por qué? Representa a las 12 tribus. Ellos están ofreciendo sacrificio por todo Israel para restaurar al pueblo. Y recuerden que esa restauración no es solamente por esa nación en ese momento, sino porque eso tiene un propósito que va a apuntar más allá. La restauración del pueblo de Israel implicaba precisamente el cumplimiento de la promesa de que de allí vendría el Salvador. Por eso es tan importante que lo que está haciendo este pueblo en ese momento. Esa repetición constante de ese número 12 a través de las ofrendas subraya esa restauración y abarca el arrepentimiento del pueblo que entendió lo que había pasado antes y por eso hacen expiación. Me encanta lo que dice un comentarista al respecto. Dice, aunque solo estaban presentes Judá y Benjamín como tribus, ofrecieron un toro por cada una, como si estuvieran presentes. No cabe duda de que habían personas de las 12 tribus, posiblemente algunas familias de cada una. Y eso es lo que están haciendo, pidiendo por todos ellos. Y las ofrendas de holocausto tenían como propósito expiar el pecado general del pueblo y demostrar devoción total al Señor. ¿Qué significa holocausto? Holocausto es un animal que se sacrificaba, se partía y se quemaba entero como sacrificio, sin reservarse nada para el que lo ofrecía. En el Antiguo Testamento habían sacrificios que se ofrecían al Señor y que no se entregaban completos. Había una parte que le correspondía al sacerdote, era como su pago por el sacrificio, y había otra parte que ellos podían disfrutar, pero en el holocausto no quedaba ni para el sacerdote ni para el que llevaba el sacrificio. Todo se entregaba a Dios y era algo que subía como una ofrenda de olor agradable al Señor. Así como lo hizo Abraham cuando presentó su ofrenda en Génesis 22. Por eso un comentarista dice, el holocausto es una ofrenda que expresa no retener nada del Señor, no quedarse con nada. Sacrificio en su totalidad, consumido en el altar y que asciende como humo en adoración. Y así lo está expresando al pueblo. Cuando el pueblo está entregando su holocausto, lo que está diciendo, Señor, nos queremos entregar por completo a ti. Queremos hacer tu obra, Señor. Y eso es por lo menos lo que están haciendo en ese momento. Lo están tomando muy en serio. Querían que Dios tuviera todo de ellos. Así que déjame preguntarte en esta mañana, iglesia. ¿Dios te ha pedido alguna vez que le entregues todo de tu vida a Él? ¿Dios te ha pedido que lo entregues todo? Y si lo pidiera, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a decir que sí? Ese es nuestro llamado como creyentes. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, el versículo 1 y versículo 2. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos pide a nosotros todo. Porque hay áreas en nuestra vida que nos cuesta entregarle al Señor. Y no solamente es estos holocaustos, sino ofrendas por el pecado que servían para expiar los pecados de Israel. Recuerden que expiación significa calmar la ira por medio de un sacrificio. ¿Qué es la expiación? Calmar la ira por medio de un sacrificio. Y aquí es donde quiero que veamos con total claridad por qué todo este sistema de sacrificios apunta a la adoración a Cristo. Recuerden, amados hermanos, que todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento señalaba hacia el Señor Jesucristo, quien se ofrece a sí mismo en la cruz como expiación perfecta, aquel que entrega su vida para apaciguar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. La ira de Dios recayó sobre él, dice la palabra del Señor. Él ofreció su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados.
Esos 12 becerros, las 96 carneros, los 77 corderos, los 12 machos cabríos, todos ellos eran sombras. Y no solamente todos estos, sino todos los que se habían ofrecido en el Antiguo Testamento y todos los que se siguieron ofreciendo hasta que llegó Cristo, todos apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos anticipaban a un Cordero mayor que un día entregaría de una vez y para siempre y sin necesidad de repetición su sacrificio para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Jesucristo merece toda nuestra adoración por eso. Es como el apóstol Pablo lo dice: nunca me glorié yo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la respuesta de aquel que ha entendido que Cristo es el mejor sacrificio. Si exaltamos a Cristo, si exaltamos su muerte en la cruz, Dios honrará su obra por medio de nosotros. Es por eso que nosotros, como lo decía Mari, seleccionamos tanto las canciones que cantamos como un medio de adoración a nuestro Dios, porque nos recuerdan esa obra perfecta del Señor y apuntan a que nosotros expresemos esa adoración que Él merece por lo que Él hizo. Y este pasaje termina con la entrega de los despachos del rey a los sátrapas, a los capitanes del otro lado del río y a quienes ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Y de pronto uno escucha esas palabras y como que no las entiende. La Nueva Traducción Viviente lo expresa mucho mejor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Dios organizó todo esto. Este pequeño detalle nos recuerda cuál era el propósito por el cual ellos estaban haciendo este viaje. Y esto es importante porque más adelante nosotros vemos otra función de Esdras, ¿no? La función de maestro. Cuando él llama al pueblo a arrepentirse, que es lo que vamos a ver confiando en Dios la próxima semana cuando veamos Esdras capítulo 8, de ver lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Aquí vino a ayudar primero al pueblo y a la casa de Dios. Solo trató con los problemas del pecado según fueron necesarios, pero aquí tenía clara su meta. Todo el propósito de toda esta empresa, de toda esta responsabilidad que tenía, guiar a estas más de 5,000 personas a través de más de 1,500 kilómetros por desierto, era con un solo propósito: adorar a Dios, ofrecerle sacrificio en su templo en Jerusalén, que ellos se reconciliaran con Dios. Por eso el capítulo menciona, y no es por casualidad que lo haga, menciona 6 veces la frase, la casa de nuestro Dios. La casa de nuestro Dios. Y ahí hace referencia precisamente al templo. Adorar a Dios en su casa era tan importante para estos exiliados que estaban dispuestos a sufrir dificultades, peligros y grandes inconvenientes con tal de regresar a Israel y ofrecerle a Dios lo que a él le pertenecía. Y aquí es donde el pasaje entero nos entrega y nos muestra esa conexión con Cristo. Como les he dicho, mis amados hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto que elimina la culpa de nuestro propio exilio espiritual y nos reconcilia con el Padre. Cristo es aquel que nos reconcilia con el Padre. Nuestro peregrinaje como iglesia a través de los desiertos y de la crisis del mundo en el que nosotros nos encontramos también tiene un destino final y glorioso: nuestra Jerusalén celestial. Y delante de nosotros va nuestro buen Señor y Salvador. Por eso le adoramos. Y esa travesía segura está garantizada no por nuestra propia fuerza, no por nuestra diligencia, sino únicamente por el sacrificio expiatorio de nuestro gran sumo sacerdote, por Jesucristo, cuya mano nos ha protegido, cuya mano nos está guiando. Jesucristo nos sostiene, Jesucristo nos santifica, Jesucristo nos guiará hasta que nos presentemos a la presencia de Dios en la eternidad. Matthew Henry dijo al respecto que este tipo de ofrenda por el pecado, la que Cristo hizo, endulza, la expiación endulza y asegura cada misericordia para nosotros. La expiación endulza y asegura cada misericordia para con nosotros. Algo que no podríamos disfrutar realmente si el pecado no fuera puesto a distancia y a nuestra paz con Dios. Y si nuestra paz con Dios no quedara hecha. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Todo lo que hemos visto hoy, iglesia, todo lo que hemos leído en este pasaje nos dirige a esa liberación
que los pecadores experimentan de esa esclavitud espiritual, y es esa peregrinación hacia la ciudad celestial. Déjame finalizar esta mañana, iglesia, con esto. El viaje de Esdras nos enseña algo que necesitamos escuchar con toda claridad. La mano de Dios está sobre nosotros. Debemos abandonar nuestra autosuficiencia y vivir con una vida de humildad, de integridad y de adoración ferviente. Hay una frase que se ha hecho muy común en la actualidad que algunos atribuyen a Albert Einstein: somos arquitectos de nuestro propio destino. Y lo que esta frase está mostrando es la autosuficiencia y el creer que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Y nosotros como cristianos debemos renunciar a ello. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos creído eso en el fondo? Creemos que los recursos que tenemos son nuestros y que los manejamos y por eso los manejamos sin el más mínimo cuidado, o no damos cuenta de ellos. Y más importante todavía es cuántos de nosotros realmente vivimos así, como si todo dependiera únicamente de nuestras propias manos. Pero el pueblo de Dios en los días de Esdras estaba entendiendo que no era así, y no era perfecto, no era un pueblo perfecto, como lo vamos a ver más adelante, pero era un pueblo que buscaba hacer las cosas bien delante de Dios, para honrarlo a Él. Por eso buscan reconciliarse con el Señor. Y eso, iglesia, también se aplica a nosotros. En este mundo en donde no hay una iglesia perfecta, no, iglesia, no somos una iglesia perfecta. Lejos estamos de serlo. Todos somos propensos a esa influencia del mundo, a la carne, al diablo, a la corrupción que se forma en nosotros con la misma facilidad que se oxida un pedazo de metal dejado a la intemperie. El hecho, iglesia, es que aunque no somos una iglesia perfecta, sí podemos ser una iglesia íntegra, que tenga una fe humilde y que adore a Dios como debe hacerlo. Y debemos hacerlo porque somos un pueblo santo delante de Dios, apartados por Él, separados por Él. Podemos buscarle, podemos experimentar su bendición sobre esta obra si buscamos honrarle con fe humilde, con integridad intachable y con adoración a Cristo, administrando los recursos que tenemos de manera correcta, entendiendo que le pertenecen a Dios, entendiendo que nuestra vida es un sacrificio vivo y completo para Él. Por eso hoy quiero animarte, iglesia, a que juntos trabajemos para hacer de esta congregación una obra que Dios verdaderamente pueda bendecir. Recuerda, Dios bendice, Dios honra la obra que se hace con integridad intachable, fe humilde y adoración a Dios. Recuerda la pregunta que hicimos al principio: si decimos que dependemos totalmente de Dios, ¿cómo debemos actuar en la vida real para que Él bendiga y respalde nuestra obra? La respuesta que Esdras nos deja, escrito en cada versículo de este pasaje, es dependiendo de Dios de rodillas, sirviéndole después de pie y con las manos limpias y las cuentas claras. La buena mano de Dios protege y prospera a quienes dependen plenamente de Él y son fieles. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte, mientras que Esdras ofrecía animales para el perdón de los pecados, holocaustos y expiación por el pueblo, el llamado que hoy te hace la palabra es a volverte a Dios mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, reconociendo que su sacrificio en la cruz es la única escalera, el único pago por nuestra deuda del pecado. Cristo cumplió los mandamientos a la perfección y luego fue a la cruz para morir por nuestros pecados, de manera que para venir a Dios en una forma correcta y apropiada, podamos pedir al Dios vivo y verdadero que nos perdone. Debemos reconocer que somos pecadores, debemos reconocer que somos culpables y que merecemos el justo juicio de Dios, pero también al mismo tiempo debemos pedir con confianza, con la confianza de que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que hay salvación únicamente en el mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú confiesas tus pecados, Él te recibirá y te guiará de la Babilonia a la Jerusalén celestial. Así que volvamos a Dios en arrepentimiento y fe.
confiando únicamente en su Hijo y en su obra de redención en la cruz del Calvario, para que podamos experimentar al Dios que bendice y honra al que tiene una fe y una integridad intachable, una fe humilde y una adoración a Cristo. Iglesia, vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra en esta mañana. Y por el ejemplo de este pueblo y que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa depender de ti y al mismo tiempo administrar con integridad lo que tú nos has confiado. Perdónanos por las veces en que hemos actuado confiando en nuestra autosuficiencia y descansando en nuestras capacidades, creyendo la gran mentira del mundo moderno que dice que somos arquitectos de nuestro propio destino y olvidando que todo lo que tenemos viene de tu mano. Ayúdanos a tener esa fe intachable, Señor, en todo lo que nos has dado, a ser transparentes los unos a los otros, a que nuestra adoración siempre se centre en la cruz de tu Hijo, quien se entregó por completo por nosotros, quien no retuvo nada para pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Te rogamos, oh Señor, que tu buena mano esté sobre nosotros como iglesia, sobre nuestras familias, sobre cada área de nuestra vida que hoy te queremos entregar. Señor, no queremos reservarnos ya nada, porque todo te pertenece a ti. De lo recibido de tu mano eso damos, Señor, como lo dijo el salmista. Queremos entregarte todo hoy, Señor, como un sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Y gracias hoy por permitirnos estar en tu presencia, adorando y exaltando tu santo nombre. Señor, gracias por las misericordias